Hola, muy buenas tardes, amigo energético. Yo soy Borja Pérez del canal de Solo Profesional y en el día de hoy vamos a analizar por qué tu panel fotovoltaico está quizás produciendo menos energía de la que debería. Así que si quieres saber cuáles son las causas y cuáles son las posibles soluciones, te recomendamos que te quedes con nosotros hasta el final del vídeo. Y por supuesto, si te gusta este tipo de contenido, puedes apoyarlo dándole un buen like y dejando tu opinión aquí abajo en comentarios. Dicho todo esto, no nos enrollamos más y vamos con el vídeo. Si has comprado un panel fotovoltaico de 400 vatios pero no está generando la potencia que debería, no debes alarmarte. Y es que en ciertos aspectos puede ser normal. Y en este vídeo lo que queremos tratar es de analizar cuáles son las causas por las cuales ese panel fotovoltaico está generando menos potencia de la que debería y analizaremos también posibles soluciones para mejorar su funcionamiento. Lo primero que tienes que tener en cuenta cuando compras un panel fotovoltaico de 400 vatios es que los 400 vatios son la potencia declarada de acuerdo a las pruebas testeadas en el laboratorio. A las condiciones de ese laboratorio se le conoce como condiciones STC. Y las condiciones STC significa que se están haciendo los test con una irradiancia de 1000 vatios metro cuadrado y con una temperatura de operación del panel de 25 grados, además de un factor ERMAS de 1,5. ¿Qué ocurre entonces? Pues bien, la realidad es que en muy pocas ocasiones se va a dar que tengas unas condiciones iguales a las del laboratorio, sino que muy probablemente tengas una irradiancia inferior a los 1000 vatios metro cuadrado y una temperatura de operación superior a los 25 grados. Y aquí esto vamos a analizarlo y vamos a desglosarlo para ver qué efecto tiene la irradiancia sobre la producción fotovoltaica y qué efecto tiene la temperatura sobre la producción fotovoltaica. La irradiancia tiene un efecto casi proporcional sobre la potencia de salida del panel fotovoltaico. Y esto lo que viene a decirnos es que si un panel fotovoltaico se vende con una potencia de 400 vatios, que significa que son 400 vatios de potencia en condiciones de laboratorio, que si recordamos del apartado anterior eran 1000 vatios metro cuadrado de irradiancia, las condiciones de laboratorio en cuanto a términos de irradiancia, lo que eso significa es que si ese panel fotovoltaico es capaz de dar 400 vatios cuando la irradiancia incidente es de 1000 vatios metro cuadrado, si le incide una irradiancia de 500 vatios metro cuadrado, su potencia va a ser la mitad. Y esto es directamente aplicando una regla de 3. Con lo cual, si multiplicamos 400 por 500 y lo dividimos entre 1000, nos da 200 vatios. Con lo cual, ese panel fotovoltaico, que según hemos comprado es de 400 vatios, la realidad es que en condiciones de irradiancia reducidas va a estar produciendo 200 vatios. Y en este caso, esta pérdida de potencia no es ningún factor alarmante, sino que es el funcionamiento propio del panel fotovoltaico. Si nosotros cogemos un día completo del mes de julio, el mes de mayor irradiancia aquí en España, podemos ver que quizá en las horas centrales del día, a las 12, 1, 2 de la tarde, sí que tengamos irradiancias cercanas a los 1000 vatios metro cuadrado. Sin embargo, a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde, la irradiancia que vamos a tener va a ser mucho más baja, en torno a 100, 200, 300 vatios metro cuadrado. La curva de irradiancia va a ser tal que así, como te la proyectamos aquí en un lado, con lo cual la producción fotovoltaica de ese panel solar va a venir proporcional a la cantidad de irradiancia incidente en cada una de las horas del día. De esta forma, si a las 10 de la mañana hay una irradiancia de 200 vatios metro cuadrado, ese panel fotovoltaico de 400 vatios va a estar produciendo una potencia de 80 vatios. Si luego a las 11 del mediodía hay una irradiancia de 700 vatios, ese panel fotovoltaico va a estar produciendo 280 vatios. Si luego ya a mediodía hay una irradiancia de 1000 vatios metro cuadrado, pues bien, ese panel fotovoltaico estará produciendo 400 vatios. Pero en función de la hora del día y en función de la irradiancia estará produciendo más o menos potencia. Aquí también me gustaría que conocieras un término que se conoce como horas solares pico. Y las horas solares pico es el cómputo total de la radiación solar que incide sobre un día dividido por una irradiancia de 1000 vatios metro cuadrado, lo que te da un factor conocido como horas solares pico y se puede utilizar muy bien para representar y hacer un cálculo estimativo de la cantidad de energía que es capaz de producir un panel fotovoltaico en un día completo. De forma que si sabemos, por ejemplo, que para Madrid las horas solares pico son de 5,5 y utilizamos un panel fotovoltaico de 400 vatios y aplicamos un factor de rendimiento de la instalación de un 85%, eso significaría que ese panel fotovoltaico de 400 vatios a lo largo de todo el día va a ser capaz de producir 0,4 multiplicado por 5,5 multiplicado por 0,85 hacen un total de 1,87 kilovatios hora en un día con esa cantidad de horas solares pico. Pero bien, como hemos dicho al inicio de este apartado, esto no es nada alarmante, con lo cual no hay que buscar ninguna solución en sí, es el funcionamiento
propio del panel fotovoltaico. Si acaso, la solución sería tratar de buscar una inclinación y orientación óptima para el panel fotovoltaico, de forma que podamos asegurarnos de que durante el mayor número de horas del día le está incidiendo la irradiancia máxima. Y eso significa que si estás, por ejemplo, en el hemisferio norte, como puede ser el caso de España, la orientación óptima del panel fotovoltaico es mirando hacia el sur. Y en cuanto a la inclinación, depende de si queremos hacer un óptimo energético, el cual sería inclinación igual a latitud, o si queremos optimizar económicamente la instalación, que en ese caso aprovecharemos las estructuras existentes y utilizaremos inclinaciones más reducidas como 15, 25 o 30 grados. Por otro lado, al igual que hablábamos que la irradiancia tiene un efecto casi proporcional sobre la producción del panel fotovoltaico, la temperatura también tiene un efecto negativo sobre el propio módulo solar. En este caso, el efecto no es proporcional y el efecto es más reducido, pero es un efecto notable. Esto quiere decir que, como habíamos visto al inicio del vídeo, las condiciones STC significaban temperatura de operación del módulo de 25 grados. La realidad, en condiciones reales, lo que va a ocurrir es que cuando tengas mucha irradiancia y ese panel solar esté expuesto muchas horas al sol, va a calentarse y muy probablemente llegue a temperaturas de en torno a 60, 65 o incluso podría llegar a 70 grados de temperatura de operación, con lo cual estamos trabajando a 40-45 grados por encima de la temperatura de operación óptima del propio panel fotovoltaico. ¿Qué ocurre? Que eso va a derivar en una pérdida de potencia del propio panel, de forma que si ese panel fotovoltaico en condiciones STC era capaz de producir 400 vatios, que ahora mismo tenemos también 1000 vatios metro cuadrado de irradiancia, pero en lugar de 25 grados de temperatura de operación tenemos 60-65 grados de temperatura de operación, en ese caso vamos a tener unas pérdidas de en torno a un 10, 15 o 20% sobre la potencia del panel, con lo cual estaríamos produciendo en torno a 330, 350, 370 vatios de potencia. Y estas pérdidas de casi 50 vatios aproximadamente se producen debido a ese aumento de temperatura de operación del propio panel. Para este problema en concreto no hay muchas soluciones, pero sí que hay una que yo siempre recomiendo, y es que este efecto negativo que tiene la temperatura sobre la producción del panel fotovoltaico depende de un factor que se llama coeficiente de pérdidas por temperatura. Y es un factor que puedes encontrar dentro de la propia ficha técnica del panel fotovoltaico. ¿Qué ocurre? Que si ese valor es elevado, como podrían ser factores por encima de menos 0,35, menos 0,40, menos 0,42, menos 0,37, si esos valores son elevados, lo que va a ocurrir es que la incidencia negativa de la temperatura sobre la producción del panel fotovoltaico va a ser mucho más grande. Y ese panel fotovoltaico de 400 va a estar perdiendo 60, 70, 80 vatios. Sin embargo, si optamos por paneles fotovoltaicos que tengan coeficientes de pérdida de potencia por temperatura mucho más reducidos, de en torno a menos 0,25, menos 0,30, incluso menos 0,35, entre esos valores, podríamos disminuir mucho el impacto que tiene la temperatura sobre la producción del panel fotovoltaico. Y en lugar de estar perdiendo 60, 70, 80 vatios, estaremos perdiendo únicamente 30, 40, 50 vatios. Con lo cual, la mejor solución es optar por paneles fotovoltaicos de calidad, que además presenten un bajo coeficiente de pérdidas por temperatura. Y ese tipo de paneles fotovoltaicos son los que nosotros vendemos en nuestro catálogo de productos de soloprofesional.es, al cual le puedes echar un vistazo justo aquí abajo en la descripción. Recuerda que nosotros tratamos de trabajar con las mejores marcas del mercado, y estas mejores marcas del mercado presentan productos de muy alta calidad, con lo cual el funcionamiento en caso de temperaturas elevadas va a ser mucho mejor si utilizas un tipo de panel fotovoltaico de mayor calidad que uno de peor calidad. La temperatura y la irradiancia no son los únicos aspectos que pueden repercutir negativamente sobre la producción del panel fotovoltaico, sino que también hay otras causas que vamos a comentar ahora a continuación. La primera causa, y quizá una de las que más incidencia tiene, es la suciedad. Cuando un panel fotovoltaico está sucio, lo que hace esto es bloquear la irradiancia que está incidiendo sobre el panel fotovoltaico y bloquear que traspase a la célula fotovoltaica. Con lo cual, si un panel fotovoltaico está muy sucio, del 100% de irradiancia que incide sobre el propio módulo, muy probablemente perdamos un 20 o un 30% por culpa de esa suciedad. Y esto hace que al final ese panel fotovoltaico esté produciendo un 20 o un 30% menos de rendimiento. Aquí mi recomendación y la solución es hacer limpiezas periódicas de los paneles fotovoltaicos. Y cuando hablamos de limpiezas periódicas, esto va a depender mucho de la región donde estés, si son regiones con vientos más arenosos o con más polvo, o si son regiones con vientos más
más limpios. Luego también las lluvias y todo esto va a depender y va a influir. Pero esto al final lo que nos dice es que mínimamente utilicemos o limpiemos los módulos fotovoltaicos 1 o 2 veces al año. O si no, también cuando se ven muy sucios, visualmente se pueden ver, y se ven muy sucios también realizar una limpieza. Y aquí sí que es importante utilizar productos certificados para este tipo de acciones y no utilizar cualquier jabón, cualquier producto, cualquier lejía que puede llegar a dañar la superficie de fuera del propio módulo. Nosotros tenemos nuestros propios productos y te dejamos aquí justo en el link de la descripción el producto más adecuado que puedes utilizar para la limpieza del panel fotovoltaico. Luego, un segundo factor que también puede afectar mucho sobre la producción fotovoltaica del panel solar son las sombras. Y es que las sombras afectan muy negativamente al propio panel fotovoltaico. Estamos hablando de que una sombra de un 5 o un 10% sobre el panel puede afectar a la producción de todo el panel fotovoltaico. Y eso es porque dentro del panel tienes enseriadas todas las celdas fotovoltaicas, de forma que si se bloquean un par de celdas fotovoltaicas, eso va a actuar de tapón, como si fuera el tapón de una tubería, y no va a dejar pasar la corriente. Con lo cual, un panel fotovoltaico que únicamente tenga un 15% de sombras puede ser que llegue a producir prácticamente casi 0 vatios, y esto es debido al impacto negativo que tienen las sombras. Aquí la solución es optar por paneles fotovoltaicos de alta calidad, que tengan diodos bypass. Los diodos bypass son diodos que se ponen dentro del propio panel fotovoltaico para ir compartimentando las distintas partes del módulo, de forma que si tienes una sombra sobre un 10% del panel, eso únicamente te repercuta un 20 o un 25% del panel, porque con los diodos evitaremos ese tapón que se formada, el diodo nos permite saltarlo. Con lo cual, los paneles fotovoltaicos de calidad y los paneles fotovoltaicos que vendemos en Solo Profesional implementan diodos de bypass para poder mejorar el funcionamiento ante sombras parciales. Y luego también es importante o es relevante o es interesante utilizar tecnologías de paneles fotovoltaicos Hot Cell. Los paneles fotovoltaicos Hot Cell, o también conocidos como paneles fotovoltaicos de célula partida, se dividen en dos partes. Visualmente se pueden ver muy fácilmente. Es una parte de arriba y una parte de abajo. Y esto se hace así porque las células fotovoltaicas se parten por la mitad, de forma que si tienes una sombra sobre la parte de abajo del panel fotovoltaico, tu parte de arriba del panel fotovoltaico funciona perfectamente. Y eso te permite mejorar mucho el comportamiento del panel fotovoltaico cuando se le presentan sombras parciales. Otra posible causa de que tu panel fotovoltaico esté produciendo menos energía de la que debería es porque quizá no está funcionando en su punto de máxima potencia. Si analizamos la curva de un panel fotovoltaico, podemos ver que tiene un eje de corriente y un eje de tensión, de forma que tiene muchos posibles puntos de funcionamiento. El elemento que se encarga de fijar el punto de funcionamiento en el cual el panel fotovoltaico está dando potencia máxima es el inversor. Y ese inversor tiene que tener un control de gestión MPPT, de forma que el control de gestión MPPT del propio inversor va a ir asegurando que el punto de funcionamiento del módulo fotovoltaico sea aquel en el cual es capaz de dar más potencia de salida. Por lo tanto, si no estás utilizando inversores de calidad y estás utilizando inversores malos y de estos chinorris que puedes comprar por AliExpress, lo más probable es que no tengan MPPT y que estés perdiendo energía por culpa de eso. Sin embargo, todos los inversores fotovoltaicos que ofrecemos nosotros en nuestro catálogo web son inversores fotovoltaicos de calidad, que implementan no solo un MPPT, sino que muchas veces implementan 2 MPPTs y muchas veces con tecnologías avanzadas, optimizadas, que se conocen como GMPPT, que además de mejorar el funcionamiento y la gestión de ese punto de máxima potencia, también mejoran la gestión de ese punto de máxima potencia cuando tienes sombras parciales, con lo cual también te permite parcialmente solucionar el problema anterior. De forma que aquí la solución a este problema es utilizar otra vez productos de calidad y aquí apostar por inversores de calidad que te permitan extraer la máxima potencia de ese panel fotovoltaico. Pues bien, aquí dejamos el vídeo. Seguro que se nos ha olvidado algún motivo que puede ser interesante y relevante, así que si se te ocurre a ti, déjanoslo aquí abajo en los comentarios para poder comentarlo con toda la comunidad. Dicho todo esto, nos despedimos. Si te ha gustado el vídeo, dale un buen like y también recuerda que tienes disponible todo nuestro catálogo web desde el enlace de soloprofesional.es, que te lo dejamos justo aquí abajo. Tenemos los mejores productos en relación a material fotovoltaico, buenos paneles solares, buenos inversores fotovoltaicos, buen material de cableado, buen material de protecciones y todo esto al mejor precio posible. Así que si te interesa, te recomendamos que le eches un ojo. Dicho todo esto, nos despedimos. Recuerda darle un buen like, suscribirte, también dejar un comentario aquí abajo y ahora sí que sí, finalizamos por aquí el vídeo y nos vemos ya el próximo domingo.